Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bienvenidos a la segunda parte del Diplomado de Conciliación en materia laboral. La última sesión quedamos en estudiar el objeto de los conflictos laborales, cuáles son los sujetos intervinientes, el trámite conciliatorio, cómo se surte. Entonces, en primer lugar, lógicamente, en materia laboral ordinaria, el conflicto en materia laboral se surge entre el empleador y trabajador, lógicamente por aplicación e interpretación de las normas jurídicas, leyes, contratos, convenciones colectivas y en general conflictos económicos o de intereses, ¿vale? ¿Cuáles son los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social? Los encontramos en el artículo 2 del Código Procesal Laboral de la Seguridad Social. Los conflictos u objetos en materia laboral que conoce la jurisdicción ordinaria están determinadas en este artículo, ¿sí? Y ahí podemos observar, si leemos el artículo 2 del Código Procesal Laboral de la Seguridad Social, encontramos que los conflictos en materia laboral se pueden originar en los diferentes tipos de contratos laborales que trae nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Los conflictos pueden estar originadas en prestaciones que están consagradas en convenciones colectivas, en pactos colectivos. Los conflictos laborales y de la seguridad social de que conoce la jurisdicción laboral atañe exclusivamente a los trabajadores privados y los trabajadores oficiales. De eso conoce el juez laboral del circuito. ¿Listo? Dentro de esos conflictos están enunciados también la calificación de la huelga, está los procesos de fuero sindical, en el artículo 2 pues, del Código Procesal Laboral de la Seguridad Social. Están consagrados los conflictos que se susciten entre los afiliados a las diferentes entidades de la seguridad social. Los conflictos por honorarios profesionales también están contemplados en los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria laboral. Sí, básicamente los sujetos van a ser trabajadores particulares o trabajadores oficiales, que son aquellas, recordemos un poquito, son aquellos trabajadores que se vinculan a la administración pública a través de un contrato de trabajo que se rigen no por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por unos decretos especiales. Bueno, el artículo 3 de la Ley 2220, artículo 13, autoriza para conciliar extrajudicialmente en materia laboral, inicialmente al juez laboral, ¿sí? Este estatuto incorpora, consagra textualmente a los jueces laborales como operadores para poder realizar conciliaciones extrajudiciales en materia laboral, ¿sí? Bajo las competencias y bajo un reparto que va a realizar la rama judicial, teniendo en cuenta las reglas de competencia territorial que están en el Código Procesal Laboral del Trabajo de la Seguridad Social. Esta es una de los cambios importantes que hizo la última ley, la Ley 2220, nuestro actual Estatuto de Conciliación. También están autorizados para conciliar extrajudicialmente en materia laboral, según la ley, los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral. Y a falta de todos los anteriores, consagra el estatuto en el respectivo municipio. La conciliación podrá ser adelantada por los personeros, por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. Digamos que trae una competencia genérica, general, de los operadores para conciliar, siendo nuevo la inclusión de los jueces laborales para realizar por reparto, digámoslo así, la conciliación extrajudicial. Esta es una de las novedades que trae la nueva norma, ¿verdad? El artículo 51
del Estatuto de la Ley 2220 consagra cómo se debe realizar esa solicitud extrajudicial ante el juez laboral. Como les comenté, este aspecto de incluir al juez laboral como operador de las conciliaciones extrajudiciales, pues ameritaba un artículo del desarrollo de esa audiencia ante el juez laboral del circuito, a diferencia de la conciliación judicial que ya la tenemos establecida, como les comentaba en la sesión anterior, en el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, el artículo 51 nos dice que esa conciliación ante el juez laboral, quienes tengan interés para conciliar sus diferencias, pueden presentar una solicitud de conciliación indicando los motivos ante el juez laboral conforme a las reglas de competencia territorial. Dice que esa solicitud va a ser distribuida por el sistema de reparto y una vez recibida por el sistema, una vez recibida por reparto por el juez laboral, entre los 10 días siguientes a su recepción va a señalar día y hora de la celebración de audiencia de conciliación extrajudicial. La concurrencia de los interesados a la audiencia de conciliación será responsabilidad de quien la solicite, razón por la cual deberá adelantar todas las gestiones de notificación para el efecto. ¿Cuál es el contenido que debe tener esa conciliación extrajudicial en derecho? Entonces, el artículo 52 de la Ley 2220 del 2022 nos dice que esa solicitud primero debe tener la indicación del conciliador o el centro de conciliación al quien se dirige. Estos requisitos, simplemente a título informativo, los podemos encontrar en el título 2 de la Ley 2220, artículo 52. Nos dice que además de indicar el conciliador, el centro conciliador o el centro de conciliación, debe individualizarse las partes y sus representantes si fuera el caso. La solicitud debe tener una breve descripción de los hechos, debe determinar cuál es la pretensión del convocante, la estimación razonada de la cuantía, la relación de pruebas, ¿verdad? Debe tener las pruebas que se acompañen cuando se trata de conciliación en derecho. El convocante debe hacer una estimación de la cuantía, debe indicar los correos electrónicos de las partes donde se van a surtir las comunicaciones o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz. Para ello, la firma del solicitante o solicitantes o de su apoderado según el caso. En el caso de solicitudes enviadas por correo electrónico, hace la salvedad que el requisito de las firmas se debe establecer conforme al artículo 7º de la Ley 527 de 1999. Este trámite de la conciliación, que está consagrado en el título 2, es el procedimiento conciliatorio en asuntos privados, ¿verdad? Y tenemos que una vez se haya recepcionado la conciliación, el juez la revisa y el caso que debe hacerse alguna corrección, el juez va a dar, el conciliador, perdón, no solamente el juez, que es uno de los operadores, sino cualquier operador de los que consagra el artículo 13 como conciliación, como conciliador en materia laboral, una vez verifique el contenido de la solicitud, si está acorde con el artículo 52, pues le dará trámite y fijará la audiencia de conciliación, ¿verdad? Si no, el operador o el conciliador propone la corrección de la conciliación, le da 5 días para subsanarla, ¿verdad? Hay un trámite, y es que si el conciliador observa que el asunto no es conciliable, entonces, dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de conciliación, pide la certificación de que el asunto no es conciliable. Si el asunto es conciliable, entonces, y está conforme a los requisitos del artículo 52 de la Ley 2220, se cita una audiencia extrajudicial en derecho dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud o de la corrección de la solicitud de conciliación. Se debe ver el lugar
y el conciliador fija fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, que en todo caso se va a realizar dentro de los 30 días siguientes a la admisión de conciliación. Esta nueva ley, que es la 2220 del año 2022, trae la posibilidad de hacer una audiencia por videoconferencia, y así se debe informar en el acto de la citación en caso de que se requiera por alguno de los interesados, o el centro o el conciliador o el centro de conciliación deberá facilitar todos los medios tecnológicos correspondientes si así se programa que sea una audiencia por videoconferencia. En la celebración de la audiencia, esta va a surtirse entre los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes de mutuo acuerdo pueden prorrogar este término hasta por 3 meses más. Si hay conciliación, se levanta pues un acta de conciliación de acuerdo a los requisitos que ahora les voy a comentar. Esta acta de conciliación presta mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada, ¿verdad? Bueno, dentro del trámite de la conciliación que está establecido, digamos que lo que les acabo de decir es en términos generales es lo que sucede, ¿verdad? En una solicitud de conciliación. El conciliador siempre después de la solicitud va a revisar que la solicitud esté conforme al artículo 52 a los requisitos de cualquier solicitud de conciliación extrajudicial. Si el conciliador ve que el asunto no es conciliable, debe expedir la constancia correspondiente de tal situación en la presentación de la solicitud. Y si se observa que no es procedente la conciliación, se debe expedir dentro de los 10 días siguientes, ¿verdad? Si se recibe la solicitud y el conciliador procede a revisarlo y encuentra que hay una información que falta o es insuficiente de conformidad con el artículo 52 de la ley 2220, pues le dará 5 días al peticionario para subsanarlo, ¿verdad? Y si pasados esos 5 días el requerimiento de subsanación no se hace por parte del solicitante, lo que se entiende es que la parte interesada pues no tiene interés en seguir adelante con la conciliación, por tanto se entiende por no presentada. Digamos que aquí está un poquito más explicadito conforme a cómo está en la norma. El juez o quien está autorizado para realizar una audiencia extrajudicial o cualquiera de los otros operadores, el inspector de trabajo o la defensoría, que están los operadores que están en el artículo 13, citan a las partes a audiencia por el medio que más consideren expedito. Ya estando en audiencia, la misma se va a celebrar dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. Se fija dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de conciliación y se celebra como tal dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la solicitud. Si se va a realizar presencial o virtual, pues de esa misma manera el conciliador o el centro conciliador debe adaptar y debe realizar todos los medios, debe tener todos los medios tecnológicos para la realización de esa audiencia. Bueno, las partes a la audiencia pueden ir con su representación judicial, ¿verdad? Pueden hacerlo con sus apoderados de conformidad con el artículo 53 de la Constitución. Y hay unos efectos muy importantes frente a la inasistencia de esa audiencia. Y es que cuando las partes, alguna de las tenga alguna circunstancia que le impida acudir a esa audiencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia debe presentar alguna excusa de no comparecencia a la misma, ¿verdad? Debe justificar su inasistencia. El juez o alguno de los operadores que funge con competencia como conciliador analizará si se justifica o no
si la excusa fue justificada o no a la inasistencia a esa audiencia, y si no está justificada el hecho de no ir y que no haya justificado su inasistencia a la audiencia, el operador o el conciliador podrá imponer una multa hasta por 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí debo hacer una diferencia con la conciliación extrajudicial. En la conciliación extrajudicial, según la ley 2220, la inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial trae la imposición de una multa, ¿verdad? Que se da dice hasta un límite hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A diferencia de la conciliación judicial, que está consagrada en el artículo 77 del Código Procesal Laboral, cuando en la audiencia judicial las partes no allega 1 hora antes de la audiencia una justa causa para su inasistencia, allá en la audiencia judicial el juez le puede imponer una multa de 1 salario mínimo, hasta de 1 salario mínimo, que debe consignarse a órdenes del Tesoro Nacional, Consejo Superior de la Judicatura. En el caso de las audiencias de conciliación de tipo judiciales, ¿no?, que se realizan ante el juez. En este caso, los efectos de la inasistencia en una audiencia extrajudicial son mayores, equivalen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Es una diferencia importante. Entonces, es bien importante que yo lo recalque porque como esta ley 2220 le dio la facultad al juez laboral de realizar audiencias extrajudiciales, el juez, si está en una audiencia extrajudicial solicitada por alguna de las partes y la parte no asiste, no justifican su inasistencia, el juez puede interponer esta multa hasta por 2 salarios mínimos. En cambio, si el juez laboral en la audiencia de la primera audiencia dentro de un proceso ordinario laboral de primera instancia, donde se surte una conciliación de tipo judicial, según el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que es la audiencia de conciliación, decisión de sesiones previas, sanamiento del proceso, fijación del litigio, decreto de pruebas, en esa primera etapa de conciliación dentro del proceso judicial, si no se justifica la inasistencia, las consecuencias son, primero, que el juez le puede interponer una multa hasta de 1 salario mínimo legal mensual vigente y produce también unos efectos de confesión ficta frente a los hechos susceptibles de confesión, ya sea de la parte quien asistió, demandante o demandado. Si es el demandante, se tendrán por hechos ciertos los hechos susceptibles de confesión de la contestación de la demanda, y si el que no asistió a la audiencia es el demandado, se tendrá por hechos ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda. En todo caso, en la audiencia judicial, que es la audiencia del 77, estoy hablando de ella, de esta audiencia de conciliación judicial, dice que en todo caso hay un indicio grave en contra de la persona que no asiste a la audiencia de conciliación judicial. Aquí los efectos de la audiencia de conciliación extrajudicial son distintos y simplemente acarrea la multa de 2 salarios mínimos legales mensuales. Bueno, el término para realizar la audiencia de conciliación extrajudicial dice que debe realizarse en el menor tiempo posible y podrá suspenderse y reanudarse cuantas veces sea necesario a petición de las partes de mutuo acuerdo, dice la ley 2220, nuestra actual Estatuto de Conciliación. Pero dice que en todo caso, esa audiencia debe surtirse dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes de mutuo acuerdo pueden prorrogar ese término hasta por 3 meses más. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla esa audiencia de conciliación extrajudicial? Con la presencia de las partes y sus apoderados, según sea el caso o a ello hubiera lugar, y los demás convocados el día y hora señalado para la celebración de esa audiencia, que se llevará a cabo bajo la orientación de cualquiera de las personas que tengan competencia como
como conciliador laboral que están enunciados o consagrados en el artículo 13 del Estatuto de Conciliación. Las partes deben determinar, el conciliador lógicamente conduce la audiencia, las partes deberán determinar con claridad cuáles son los hechos alegados, cuáles son las pretensiones que en ellos se fundamentan para facilitar la consecución del acuerdo. En esa audiencia de conciliación extrajudicial, si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el conciliador puede proponer las que considere procedentes para la solución de la controversia. Si se logra el acuerdo de las pretensiones invocadas por el peticionario, se levanta un acta de conciliación, ¿verdad? Acta que va a ser firmada por los que intervinieron en esa audiencia y lógicamente por el conciliador, que es la autoridad que avala, le da validez a esa acta de conciliación, y esa acta pues tendrá efectos de cosa juzgada, ¿verdad? Si no fuere posible el acuerdo de conciliación, el conciliador lo que va a pedir es una constancia de no acuerdo de conformidad con lo consagrado en la ley 2220. El artículo 64 de la ley 2220, que es nuestro estatuto de conciliación, nos explica qué debe contener esa acta de conciliación. Debe tener lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, lógicamente, y nombre de identificación plena del conciliador, cuáles fueron las personas citadas, con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia, una relación sucinta de los hechos motivos de la conciliación, una relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación, cuál fue el acuerdo por las partes con indicación de la cuantía, cuando corresponda, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones que se pactaron en ese acuerdo. Si el acuerdo fue parcial, se deja constancia de el acta. Hay que precisar sobre cuáles puntos, sobre cuáles pretensiones fueron materia de arreglo y cuáles no. Debe haber una aceptación expresa del acuerdo entre las partes, ya sea por mecanismo escrito, oral o virtual, de conformidad con esta ley. Hace una acotación muy importante, que cuando las audiencias sean realizadas por medios virtuales, la firma del acta de conciliación debe aplicar lo consagrado en la ley 527 del año 99, artículo 6. Y pues si no hay audiencia virtual, pues obviamente la firma escritural del conciliador. Esos son los contenidos del acta de conciliación. Eso suponiendo que hubo conciliación total o parcial, ¿verdad?, de las pretensiones de los peticionarios de la audiencia, de una audiencia de conciliación extrajudicial. En el caso de que las partes no comparezcan a audiencia o cuando el asunto no sea conciliable, lo que se expide por parte del conciliador es un acta, una constancia donde se indica la fecha de presentación de la solicitud, la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse la audiencia, cuál es el asunto objeto de conciliación, bueno. Y determina este artículo 65 unos eventos que se pueden presentar para el conciliador en el caso de que se presenten estos eventos. La consecuencia que tiene es que va a expedir una constancia el conciliador. La primera circunstancia es cuando las partes, la primera circunstancia o primer evento en que el conciliador emite una constancia es cuando las partes o una de ellas no comparece a la audiencia. En este caso, deberá indicarse la justificación de su inasistencia, si a ello hubiere lugar, la cual debe allegarse entre los 3 días siguientes a la fecha en que debió realizarse la audiencia. Entonces, si eso es así, pues el juez o cualquiera de los que puedan ostentar la calidad de conciliador debe emitir una constancia dentro de los 3 días siguientes, ¿verdad?, de que se llegue esa justificación. También se expide una constancia por parte del conciliador cuando se efectúa la audiencia de conciliación sin que se logre un acuerdo entre las partes, ¿verdad?
En este caso, si todas las partes fueran a la audiencia y no se llegó a un acuerdo total o parcial, sino que no hubo acuerdo, se debe pedir una constancia que se va a entregar a las personas intervinientes, a sus apoderados y a las partes al finalizar la audiencia. También se expide una constancia cuando se presenta una solicitud para celebración de una audiencia de conciliación y los asuntos no son conciliables. En este caso, la constancia se va a expedir dentro de los 10 días siguientes, calendario a la presentación de la solicitud o al momento de culminar la audiencia, si es que en esta se establece que el asunto no es conciliable, ¿verdad? Con la constancia se devuelven todos los documentos aportados por los interesados y los funcionarios públicos, en el caso que sean ellos que adelanten las audiencias o que expidan estas constancias, conservarán las copias de las constancias que expidan y los remiten para su archivo. Digamos, son 3 eventos, en conclusión, en que el conciliador expide una constancia. El primer evento es cuando una de las partes no comparezca al proceso, a la audiencia, que digo, y indica una justificación dentro de los 3 días siguientes. El segundo evento es que se efectuó la audiencia de conciliación extrajudicial sin que se logre un acuerdo. En este caso, la constancia se entrega al finalizar la audiencia. Y en el tercer evento es cuando se presenta una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación y el asunto no es conciliable, y en ese caso la constancia se expide entre los 10 días siguientes. Por último, esta ley 2220, el Estatuto de Conciliación, establece que todas las entidades públicas, los centros de conciliación, los programas locales de justicia y equidad deben conservar las copias de las actas, las constancias y demás documentos que expidan los conciliadores de acuerdo con la Ley Nacional de Archivo. Para tal efecto, el conciliador debe entregar al centro de conciliador el acta de conciliación, las constancias y demás documentos dentro de los 4 días siguientes a la audiencia. Todos los conciliadores en equidad también deben hacer entrega de estos documentos dentro del término establecido en el reglamento del programa social. Como verán, todo está consagrado, ¿verdad?, en la ley 2220. Hay unos incentivos a los agentes del Ministerio Público. Estos incentivos están en el artículo 142. Como saben, la Procuraduría tiene unos centros de conciliación establecidos. En el artículo 142 dice que el éxito en el logro de acuerdos conciliatorios por parte de los procuradores judiciales será considerado en el plan de bienestar, estímulos e incentivos de la Procuraduría. La Procuraduría va a reglamentar la inclusión de dichos estímulos. Estos son para todos los procuradores en todas las áreas. Como jurisprudencia importante, pues hago un detalle de las jurisprudencias que se dieron bajo la anterior normatividad y que nos explican claramente por qué la conciliación extrajudicial no es requisito de procedibilidad. Están las sentencias de la Corte Constitucional donde nos indican que es un derecho adquirido. Está la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que nos explica que las actas de conciliación de todas maneras en materia laboral pueden ser demandadas a través y teniendo como pretensión una acción de nulidad cuando se violan los vicios, cuando se viola el consentimiento de las personas, en este caso el consentimiento del trabajador, y las sentencias donde se justifica, donde la Corte estudió las normas anteriores en materia de conciliación extrajudicial, donde se explicó por qué la conciliación extrajudicial no es un requisito de procedibilidad. ¿Sí? Las lecturas prioritarias para este curso de diplomado en conciliación, lógicamente, es la ley 2220 del año 22, la jurisprudencia, la ley 1149, el artículo 22
el artículo 53 de la Constitución y la ley 2220 del año 2022. Tengo unas lecturas complementarias, el doctor Luis Gabriel Moreno Lovera, la conciliación en derecho laboral, el profesor Lafont, ¿verdad? Lógicamente, son lecturas y antecedentes complementarios. Actualmente hay muy poquitas lecturas en materia de conciliación laboral porque el estatuto nuevo acaba de salir, ¿verdad? Con esta presentación me despido y espero pues que haya sido de su agrado este curso, les haya ayudado a sus conocimientos sobre conciliación en materia laboral. Muchas gracias.